y profesor de cátedra de Teoría e Historia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido profesor investigador desde hace 40 años en diversas universidades del país y en Centroamérica. Ha dirigido tesis profesionales sobre temas de vivienda social, arquitectura, patrimonio ciudad. En el ámbito gremial y de actualización profesional ha diseñado y coordinado diversas conferencias, cursos, seminarios y congresos a nivel nacional e internacional. Es editor de arquitectura y autor de varias publicaciones en donde destacan las medidas de una casa, antropología de la vivienda, la autogestión de una casa, morfología de la vivienda, la reconstrucción de una casa, el inicio de la vivienda recientemente editado por Editorial Terracota, Paz, y ha publicado también diversos artículos en revistas especializadas. Creo que esto que acabo de leer da cuenta de ese estudio minucioso que ha hecho precisamente de ese género tan importante y tan numeroso que es la casa. Ha ocupado, por supuesto, diferentes direcciones, ha encabezado el director general del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, ha sido del Colegio de Arquitectos de México y coordinador de cursos en el INSIC. Como funcionario público ha desempeñado diversos cargos, coordinando proyectos de arquitectura y urbanismo, de vivienda social en el COISTE, en ESU y en proyectos del Instituto Federal de Infonavit. En el área ambiental, en la dirección de obras de la UNAM, gestión ambiental, conservación y mantenimiento de las áreas verdes de Ciudad Universitaria de la UNAM, y en urbano, en control del patrimonio inmobiliario nacional del ISSSTE y reservas territoriales en zonas metropolitanas nacionales en la CEDESOL. Ha realizado la coordinación operativa de algunos de los más importantes concursos internacionales de arquitectura, Biblioteca de México, José Vasconcelos, la nueva sede del Senado de la República, de quienes ganadores son yucatecos, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la plaza y símbolo del Bicentenario, el Pabellón Cultural de la República de Los Cabos, el Arco del Bicentenario, el Pabellón de México en Shanghái, entre otros. Ha desarrollado práctica profesional desde 1975 en los diversos campos de proyecto, coordinación, supervisión y construcción de obras de arquitectura y diseño ambiental. Y actualmente es director del Instituto de Arquitectura Metropolitana, ICA, es secretario general de la Sociedad de Arquitectos y Profesionales en Investigación y Enseñanza Superior, Argentina. Bienvenidos, sin más, cedemos el micrófono al arquitecto Xavier Fonseca y le agradecemos de nuevo su presencia. Perdón por los textos de la semblanza, espero que fuera una corta, entonces será mejor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, muy impresionado y agradecido con, en primer lugar, la Facultad de Arquitectura de esta universidad tan prestigiosa que, pues, desde luego, para nosotros en la UNAM, la UAI, tiene particularmente esta facultad, tiene un papel muy importante, un conocimiento muy importante sobre todo lo que ustedes han realizado y la importancia que tiene como una escuela de arquitectura en esta región, ¿no? Las diferentes generaciones de arquitectos, es verdaderamente importante y han marcado y han dejado claramente una huella definitiva en la arquitectura mexicana. Una buena parte de los arquitectos de esta región han hecho y se han encargado de poner, entre otras cosas, la arquitectura mexicana en un nivel muy alto, a nivel mundial. Y esto, pues, a ustedes definitivamente les toca y creo que deberían, y en este caso, estoy muy seguro de ellos, sentirse muy orgullosos por ello. Tenemos que el nivel con el que la enseñanza de la arquitectura en esta región, pues, es verdaderamente importante y definitivamente, pues, será motivo de largo trabajo de sus maestras, de sus maestros
agradecemos también su hospitalidad de permitirnos venir acá a platicar con ustedes. Agradecer al arquitecto, el maestro Renato Campos, que gracias a su hospitalidad y generosa guía nos ha un poco emocionado y asombrado cada día más. Y gracias, Renato, por la hospitalidad, por la invitación acá. Y pido que den un aplauso, por favor. Muchas gracias. Me acompaña la arquitecta Adriana Ruiz, que es nuestra subdirectora en el instituto y es una joven, recién egresada, estudiante de maestría de reutilización de la UAM. Aquí también les pido un aplauso para ella. Ustedes dirán, primero habla y luego pides aplausos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar aquí. Miren, lo que yo quiero hoy platicar con ustedes es algo verdaderamente, pues yo diría simple, aunque en realidad muchas veces los estudiantes o algunos de los profesores piensan que el tema de la casa, el tema de la vivienda es un tema muy sencillo y algunas veces hemos escuchado en diferentes lugares a los profesores de arquitectura, ¿qué les ponemos a los estudiantes? ¿Qué tema les ponemos? Vamos a ponerles algo sencillo, vamos a ponerles el proyecto de una casa. Como finalmente fuera sencillo, a mí me parece que el tema arquitectónico, del diseño, de implementar el proyecto de una casa es por excelencia el tema más profundo y más complejo de la arquitectura. Quien entiende el proceso a través del cual se resuelve una casa es justamente el primer paso a la profundidad del conocimiento de la arquitectura. Conocer la arquitectura, mejor dicho, conocer la casa, conocer el proceso de la casa, es, desde mi punto de vista, la única vía, es la vía más importante para entender lo que la arquitectura es, para entender lo que la arquitectura hace. Y por eso es que me gusta empezar a tratar esta problemática a partir de lo que la casa es. Si me permiten entonces aclarar que definitivamente para llegar a este conocimiento, a este entendimiento del proceso de una casa, pues hemos tenido a lo largo de la experiencia de bastantes años, como ustedes escuchaban en esta lectura larga de la semblanza, sobre un libro que probablemente ustedes conozcan y que si no lo conocen se los recomiendo, en las mejores librerías del país, que se llama Las medidas de una casa. El proceso de entender y de comprender la presencia del ser humano en los objetos habitables, es decir, de qué manera y por qué las cosas son como son, de qué manera y por qué nosotros vamos a comprender originalmente la forma en la que la arquitectura ha ido diseñando las casas y los objetos habitables. Hay un antecedente muy importante, con todo respeto, pero definitivamente el proceso a través del cual se da esta información y el proceso a través del cual esta información va, y ustedes conocen, seguramente recuerdan esta imagen, significa mucho más allá de lo que aparentemente dice. Sí, evidentemente es de Marco Vitruvio Olio, es decir, el famoso Vitruvio, ¿no? Nos marca algunos elementos definitivos en lo que son los primeros tratados, los famosos 10 libros de Vitruvio, y de allí se va dando un conjunto de tratadistas importantes, ¿no? Es decir, de Alberti, de Vignola, Scamozzi, y finalmente, ya en la época moderna, el famoso Neusser, ¿no? Por allí alguien le llama a las medidas de una casa el Neusser mexicano. Claro, tiene mucho que ver, tiene un sentido importante. El mismísimo Leonardo da Vinci es quien hace este dibujo, ni siquiera es Vitruvio, por ahí
Vitruvio nunca dibujó un hombre, se conoce como el hombre Vitruvio, pero Vitruvio nunca dibujó nada. Es Leonardo da Vinci 10 siglos después cuando entiende el principal papel que juega la presencia del ser humano, la presencia del cuerpo en los objetos habitables. Y entonces lo empieza a relacionar justamente con los dos elementos fundamentales de la geometría, ¿no? El círculo y el cuadrado, pero en última instancia un triángulo que forma la presencia de la habitabilidad, la presencia del habitante en un elemento geométrico. En este dibujo que todo el mundo conoce, Leonardo da Vinci hace y escribe, saben ustedes, aquellas notitas que están arriba, abajo, a veces se encuentran estas notitas allá a un lado, son escrituras en latín y realizadas de manera especular, es decir, como si lo estuviésemos leyendo en un espejo, invertidas. Esto es muy fácil para personas de mano izquierda. Las personas que son zurdos saben que pueden con una cierta facilidad escribir este tipo de esquema. Leonardo da Vinci lo hacía. ¿Hay aquí alguien que sea zurdo? ¿Que sea de mano izquierda? No sé. Entonces probablemente ustedes saben, ¿han probado escribir de manera invertida? Pruébenlo y verán que es una experiencia muy interesante. Ahora escribir la letra que uno conoce, pero con la mano izquierda o con la derecha, de manera invertida. Bueno, Leonardo lo hacía, y esto, lo que dice allá arriba, lo que dicen estas notas, es prácticamente un acto en donde Leonardo da Vinci le enmienda la plana al mismo Vitruvio y le dice, sí, pero la distancia entre la muñeca y el dedo es justo la distancia entre la frente y la barbilla. Y la distancia entre el antebrazo y el muslo, etcétera, etcétera, y empieza a establecer una serie de relaciones proporcionales en el cuerpo, y es fundamentalmente, para el caso de lo que a nosotros nos interesa, un estudio fundamental de lo que es la geometría. Después nos dice también el mismo Vitruvio que la arquitectura tiene que basarse en estos tres elementos característicos, que tiene que ser firme en primer lugar, es decir, que soporte, que tenga esta solidez, esta firmeza, y que la arquitectura tendrá necesariamente que para ello ser útil, que tendrá una función, que puede ser utilizada por la gente y por lo tanto, finalmente, que sea hermosa. Entonces nos habla de esta triada de conceptos, dignitas, utilitas y venustas. Y a partir de allí, los grandes teóricos, los profundos estudiosos de la arquitectura han venido utilizando este esquema con mayor o con menor, con adiciones o con varios tomados, varios robos o tomas prestadas de conceptos de otras ramas de la ciencia. Si partimos de la base que la arquitectura es una ciencia, generalmente el día de hoy, actualmente, el hacer teoría, el llevar a la práctica la teoría de la arquitectura significa, en primer lugar, una actitud crítica y, en segundo lugar, una actitud de carácter interdisciplinario o transdisciplinario. Por lo tanto, la teoría de la arquitectura en este momento se decide o busca generalmente la incorporación de otros conceptos de otras ciencias. Para hacer un trabajo de este tipo, como el trabajo de las medidas de una casa, no simple y llanamente nos dedicamos no simple y llanamente a juntar información de carácter de utilidad, que en última instancia, al buscar convertirlo en un manual, al buscar convertirlo en una herramienta, pues sí tenía que ser útil. Y algunos de nuestros maestros nos decían fundamentalmente que para ello había siempre que traer aquí en el silicón un flexómetro para que supiéramos lo que miden las cosas. A lo mejor algunos de sus profesores les ha ayudado a estudiar y a entender cómo debiera ser eso o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Es de acuerdo? ¿Alguien trae por ahí en la mano un flexómetro? ¿Más rápido? A ver, ¿quién me lo enseña? ¿Más rápido? ¿Quién lo trae en la mano?
Ya. ¿Me quieren levantar, por favor? Ya la ¿Cómo se llama? Un aplauso, Fernando, por favor. Se ha ganado un libro. Tenía que ser rápido, tenía que ser veloz. Como pueden ver, el principio fundamental de todo esto era encontrar que la lectura que deben hacer las y los arquitectos debe ser una lectura educada, de saber cuándo viven las cosas, de saber por qué son de ese tamaño y de entender claramente de que en última instancia las razones son simple y llanamente medir. Pero no solamente es medir, sino en un momento determinado lo que nosotros planteábamos, bueno, ¿y de qué manera vamos ahora a relacionar el concepto de las medidas en una estructura de conocimiento con mucho mayor amplitud? Y entonces decidimos incorporar en este segundo y este tercer volumen, el cual traemos acá ya, es si existe un proceso de construcción, de producción de las viviendas, de las casas generalmente en nuestro país, en México. Sabemos por estadísticas y sabemos por investigaciones que un buen número de casas, un buen número de construcciones de nuestro país se desarrolla por la gente. La gente hace por cuenta propia dotación de este servicio. El INEGI, como ustedes saben, INEGI, este organismo del Estado mexicano que se encarga de hacer las estadísticas, dice que 60 y tantos, casi 70% de las casas que se han construido en los últimos 20 años en México, atención, fueron construidas sin la intervención de arquitectos. Es decir, que de cada 10 casas, 7 fueron desarrolladas por la gente. De alguna manera, sin la intervención profesional de los arquitectos. Chicos, ahí está la chamba. Ahí está el trabajo. A la vuelta de la casa, en el lugar donde yo vivo, en el pedazo de ciudad en el cual desarrolla su vida la comunidad, mi comunidad, y por lo tanto las y los arquitectos tendremos que acercarnos a esa comunidad para poder acompañar, para poder apoyar los procesos y trabajar para y con la gente, de la mano, y acompañar estos procesos, porque los procesos de solución y de desarrollo del proyecto arquitectónico, de la construcción de una casa, es un proceso que acompaña a la familia de manera histórica. La familia crece, la casa crece. La familia decrece, la casa se detiene. La familia no crece, la casa se empieza. Y luego por ahí se construye una losa y luego dejan las varillas de la esperanza ahí luego para que venga en algún día un segundo piso. De esta manera entonces entendíamos nosotros ese proceso y sabíamos que si bien es cierto, este trabajo ha cumplido un papel importante, para lo cual pedimos una disculpa porque ya no traemos esto, pues se nos agotó, pero entonces había que buscar en esta visión de qué manera se da este proceso, y a este proceso le llamamos el proceso de autogestión de la vivienda. Es decir, un proceso ordenado, técnicamente acompañado y decidido, pensado y desarrollado por la comunidad. A ese proceso le llamamos nosotros la autogestión de una casa. Y luego, si ya lo estás haciendo por cuenta propia, si ya has decidido dotarte del servicio más elemental de la casa, entonces habría que
entender cuáles eran los procesos técnicos y de qué manera podíamos nosotros acompañar la autoconstrucción de la casa. Pero no lo hagas de una manera desordenada, no lo hagas de una manera desarmada, sino que, como siempre se logra, a veces se busca hacer, primero se construyen todos los cimientos y luego pasa un año, y luego se construyen todos, se empiezan los muros y pasan 2 años, y luego construyen, ¿no? Y llega un momento que 2 o 3 años ya se les acabó la lana, ya no tienen posibilidades de ir. Lo que nosotros proponemos acá entonces es buscar la posibilidad de que esa familia, dirigida por la mamá, dirigida por la señora, y ahora verán que en algunos de los casos, en la mayor parte de los casos, estos libros están dedicados a la señora Pérez. Me han preguntado, ¿quién es la señora Pérez? La señora Pérez es la señora que va caminando por la calle en este momento, la señora que nos encontramos en todos lados. La señora Pérez es la mamá de todas las casas, que cada mañana se levanta y se da cuenta que no están cómodos, y se da cuenta que les falta algo, y siempre respira hondo, ve hacia la ventana y dice, una casa, quisiéramos una casa. Y ese es el sueño de todas las familias. Y entonces la señora Pérez ve ordenadamente, busca ordenadamente, y a eso habría que acompañarlo en lo que nosotros llamamos la edilicia de la vivienda, es decir, el proceso a través del cual se va construyendo paulatinamente. Y entonces la propuesta es: busquen por favor la construcción de una unidad habitable, primero un cuarto, una habitación que empieza a ser habitable, y luego que la casa crezca alrededor de la familia, para que acompañe ese proceso de manera orgánica. Obviamente habrá que hacer previamente desde el inicio del proceso del proyecto. A los arquitectos nos da el gusto y la posibilidad de inventar definiciones de arquitectura. Ustedes junten a 3 arquitectos e inventan 5 definiciones de la arquitectura, cada uno. Y luego los famosos pues están también interesados. A mí me gusta, y por eso cito 2 o 3 de ellas que me parecen muy importantes. Este joven, seguro que lo conocen, acaba de ganar no hace mucho un premio Pritzker, un arquitecto chileno, en un proyecto que él llama elemental, muy parecido de la manera de cómo nosotros entendemos el proceso de las unidades habitables. Nos dice una cosa rapidita. La arquitectura es dar forma, dice, dar forma a los lugares donde vive la gente. No es más complicado que eso, pero tampoco es más sencillo que eso. Y así es como nosotros lo entendemos. Este otro arquitecto, famoso por su trabajo postestructuralista y postmoderno, pero vamos a eso, dice que definitivamente hacer arquitectura es un acto político. Es un momento en donde las y los arquitectos tenemos que tomar una actitud fundamental sobre la comprensión profunda de por qué las estructuras sociales, por qué las estructuras culturales han definido la historia de nuestras comunidades, la historia de nuestros pueblos, y en última instancia cómo es nuestra arquitectura, cómo es la arquitectura que la gente va haciendo, que la gente va conociendo, y cómo debemos nosotros como arquitectas y como arquitectos, cómo debemos responder. Para ello entonces nosotros estructuramos una metodología, y esta metodología estaba basada en incorporar, decía yo, en un trabajo teórico, incorporar, pues nomás le metimos 5 elementos y 5 conceptos que nos pueden ayudar y que incorporan al concepto de la teoría y la manera como nosotros lo entendemos, nos pueden ayudar para explicar a qué se refiere el trabajo que se contiene en estos 3 libros, y que en realidad son 4, y que probablemente ustedes ya muy pronto podrán saber de ese 4º libro que acompaña a las medidas de una casa, la autogestión de una casa, la autoconstrucción de una casa, y el 4º libro que se llama La idea de una casa. Pero aquí les voy a contar un poco a qué se refiere con esto de la idea de una casa.
fenomenología, antropometría, ergonomía, proxémica, pero fundamentalmente un enfoque semiológico. Y desde luego, encontrar que la arquitectura es un lenguaje y que como tal es un código a través del cual acordamos cosas, estas cosas se aceptan por los demás y una vez que se aceptan por los demás se repiten y una vez que se repiten se incorporan a la ideología y a la idiosincrasia de la gente y después se replican y después se usan. Es decir, hay una necesaria identificación de hacer tipos de cosas, tipos de casas. Luego se normatizan para que se hagan bien, para que sean sólidas, para que sean seguras, para que sean confortables. Y finalmente, esto va a dar formas. Tipología, normatividad, morfología. Tipo, norma, forma. ¿Escucharon alguna vez? Por sobre todas las cosas del mundo, por sobre todas las cosas del universo y la naturaleza, podemos decir que la forma siempre seguirá a la función. ¿Van a escuchar? Louis Sullivan, en los años 1900, abriendo el campo a lo que hoy conocemos como el funcionalismo, racionalismo, la arquitectura contemporánea soportada en elementos de esa naturaleza. Pero ¿por qué esta forma adquiere este significado? ¿Pero por qué las formas son como son? ¿Por qué la arquitectura nos hace sentir, nos hace pensar? Como lo que acabo yo de sentir cuando acabo de entrar después de esa puerta de la calle. Entramos a un lugar y de repente, cuando estamos en el lugar, respiramos y decimos, oh. Esa sensación que se produce cuando entramos a un lugar, que tiene que ver con las identificaciones de lo que es el sitio y cómo está puesta la cosa en la ciudad. ¿Está bien todo? Estoy diciendo las cosas tan mal que tiembla que hace la luz. Y bueno, finalmente, el entender que estamos basándonos en sistemas de comunicación. Hay un gran maestro nuestro que era de allá que teníamos en la facultad y que pone en su libro, se lo recomiendo, Tránsitos y Demoras, Carlos Mijares. El arquitecto Carlos Mijares nos dice claramente que la arquitectura es un lenguaje y que se puede aprender de la misma manera como nosotros aprendemos a hablar inglés, o aprendemos a hablar japonés, o aprendemos a hablar francés, ¿no? Y nos decía, vamos a hablar en arquitectura. Así como si aprendiéramos a hablar en arquitectura. Bueno, vamos a hablar en arquitectura. Y entonces empezaba el muro, la ventana, la puerta, el árbol. Y entonces a que jugáramos a descubrir qué quiere decir un muro. ¿Quién inventó el muro? La puerta. ¿Quién inventó la puerta? ¿Para qué sirve la puerta? No sé si me explico. Era muy interesante. Nosotros a lo que jugamos es a encontrar la relación de lo que las funciones representan y significan. Y al principio decimos que esta función se va a convertir en un signo. Cada objeto es signo de su función. Los objetos significan su función, significan para qué sirve. Y de esta manera, la presencia del hombre en los objetos habitables nos va a decir a través de denotaciones funcionales para qué sirven las cosas y a través de una manera específica de cómo se realiza la función, nos va a hablar de connotaciones simbólicas. Denotaciones funcionales, connotaciones simbólicas, como una regla de identificación de cómo funcionan estos códigos y para qué sirven. Obviamente, lo que tendríamos que buscar en esta relación de tipo, norma, forma, era encontrar el canon. Es decir, cuando yo debo copiar algo, cuando el canon significa algún tipo y luego esta tipología me va a decir
¿Qué más podemos hacer? Y entonces fuimos a entender cuál era el primer canon, cuál era el primer principio que había influenciado directamente a la arquitectura, y encontramos que este señor, conocido como el Doríforo, de Policleto el Viejo, ni más ni menos, 400 años antes de Cristo, es la primera figura que desde el punto de vista de nosotros significa un modelo, significa un canon. El canon, bueno, pues era muy interesante. Esta es una réplica en yeso similar a una que tenemos allá en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, para la cual nos invitamos cuando puedan ustedes vayan allá en la nueva lectura de la cafetería de la biblioteca en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura. Hay una réplica de más o menos 3 metros de altura que está explotando. Pero la pieza original era 38 centímetros hecha en bronce. Y esto es una cosa interesante. ¿Qué nos dice este canon? En primera instancia nos empieza un poco lo que decíamos allá con Leonardo, las relaciones que guarda el mundo, la pierna, el brazo, etcétera, en las relaciones proporcionales. Pero no solamente eso, la figura en sí nos habla de otra cosa. Se da cuenta que está ligeramente flexionada una de las piernas. Se dan cuenta, si hacemos un análisis y mandamos una línea de guía sobre la cadera y otra sobre la clavícula, hay un deslizamiento, hay un giro de estas líneas del esqueleto, de la estructura del cuerpo humano. Y luego en la mano izquierda tiene como algo empuñado. El doríforo es un lanzador de jabalina, de Dorian, lanza, Dorian en griego, lanza, y el doríforo es el que lanza la jabalina. Lleva en su mano una lanza, que bueno, no aparece ahí, pero lo más importante, ¿qué está haciendo? Está a punto de avanzar, está a punto de dar espacio. Entonces, por eso es un canon, por eso es una primera, es decir, no solamente es una relación proporcional entre los elementos del cuerpo, sino que ya nos está diciendo para su época algo que es un pedazo de metal sólido, firme, frío, en movimiento. Y ahí empezamos a hablar de arquitectura. Lo que se piensa utilizar para apoyar a la teoría, una forma de pensamiento, una manera de cómo filosóficamente y en términos de estructuras de conocimiento, de método científico, es entender por qué las cosas son de esa manera, qué emociones, qué sensaciones nos ha producido la vida para poder entenderlo como es, ¿no? O dicho de otra manera, a veces me gusta decirlo, todos sabemos y todos hablamos según como nos fue en la tele. Siguiente, ¿no? Evidentemente, sí es muy importante entender la presencia del hombre y la mujer en diferentes edades, en diferentes posiciones, en diferentes actitudes para poder funcionar. Pero no solamente la medida es importante, sino en el momento en que las medidas empiezan a relacionarse con los objetos, nos hablan de actividades, nos hablan de productividad, y para ello la ergonomía se ha convertido en un elemento determinante para el diseño industrial, por ejemplo, el diseño de máquinas, herramientas, o para el diseño de armamento. Lamentablemente es útil la tecnología y la técnica para diseñar para el bien de la humanidad, pero también para destruirla. Y la proxémica definitivamente para nosotros significa uno de los elementos más importantes para determinar lo que son los cánones, lo que son las normas del diseño. Edward Hall, La dimensión oculta, su libro pequeñito, La dimensión oculta de Edward Hall nos dice que la proxémica es significativamente importante para entender
por qué los seres humanos actuamos muchas veces como animales, o por qué los animales y los seres humanos nos parecemos mucho. Fundamentalmente habla del concepto de la espacialidad, el espacio vital de la gente, por un lado, y por otro lado, la territorialidad. Este dibujo me gusta mucho porque este es un león, es un león. El león tiene, generalmente determina, y sobre todo los machos, determinan su territorio, donde está su agua, su alimento, sus crías, hembras, ¿no? Y el león marca ese territorio. Lamentablemente, para los cazadores, solo el león sabe cuál es qué parte, qué tamaño y qué forma tiene ese territorio. Si el cazador no se da cuenta y penetra en el territorio del león ataca. Pero si por el contrario, de alguna manera la persona, el cazador, ya sea conscientemente o no toca el límite de la territorialidad, el león va tranquilo. Respete su territorio. Esto es lo que se utiliza en los circos, en las películas, ya no sé si ahora ya no permiten usar animales, ¿no? Pero el domador con el león, ¿se acuerdan de estas escenas donde el domador a veces le abren las fauces y les meten en la cabeza, ¿no? Esto tiene que ver con esta relación. Pero también hay otra relación de territorialidad importante. Bueno, piensen ustedes en este caso de la territorialidad en la actualidad. Tenemos ya relativamente reciente el aspecto de lo que nos hizo pensar con la pandemia, este espacio vital, esta necesidad de vivir separados de los demás, ¿no? ¿Alguien ha estado alguna vez en la Ciudad de México? ¿Alguien se ha subido al metro en la Ciudad de México? Sí. ¿Qué tal? Saca tu mano de tu bolsa, devuelve la cartera. Es decir, la territorialidad significa un concepto de verdadera importancia, de verdadero valor. Pero hay otro concepto al cual nos enseña allá de aquel lado Edward Ford en su idea de proxémica y nos determina la manera en cómo nos relacionamos los seres humanos. Los latinos, los mexicanos, nos tocamos, nos volteamos, ¿cómo estás? Nos abrazamos, nos tocamos. Pero ¿qué tal los japoneses? Nos tocan, los árabes, no sé. Es decir, la cultura y la historia de algunas comunidades, de algunos pueblos, nos ha hecho establecer unas reglas de distanciamiento. De tal manera que Edward Ford nos propone, y a mí, cuando yo lo conocí hace muchos años, el tema, lo empecé a tratar y lo empecé a desarrollar de esta manera para comprender fundamentalmente la aplicabilidad que esto tiene en la arquitectura. Entonces decimos que el tono de voz es cuando yo estoy lejos, aquí, bueno, porque hay un micrófono, pero voy a hacer un experimento. ¿Sí me escuchan acá? ¿Me escuchan aquí? Sí. Bueno, viene una muy buena acústica del salón, pero estoy hablando cuestiones de carácter público. Por lo tanto, si hablo cuestiones de carácter público, levanto el tono de voz y permito que el sonido llegue hasta la última fila de allá, ya hasta el maestro, que me escucha perfectamente, supongo. Pero si por alguna razón yo quiero tratar un elemento a mayor cercanía, yo me acerco a la compañía, pero ya seguramente ustedes ya no me escucharon. De esta forma, el tono de voz sirve para entender la manera de cómo me voy a relacionar al interior de un espacio y de cómo voy a dirigir o a sugerirle a los usuarios la manera de utilizar el espacio. 2.10 o 2.70, el tamaño ideal para conversar una persona con la otra a tono de voz normal, audible. Y por lo tanto, ese es el tamaño de distancia. ¿Para qué sirve la distancia? Me dice por el pasar. Para tratar, ¿no? Para convivir. Entonces,
sí, ya decidí cuánto mide. La señora Pérez me dice, arquitecto, la señora Pérez es una clienta favorita. Arquitecto, mi marido es un fiestero, hace fiestas de 30 y 40 personas, entonces quiere una sala grandota, para que quepan todos en la sala. Quiero que me pongan los sillones aquí y el otro allá, por favor. No, señora Pérez, no, así no va, así no funciona. Yo, como tenemos un espacio grande, bueno, pues formemos 1, 2 o 3 o muchos espacios donde se agrupa un par de sillas, una mesita, acá otras más, acá un sillón, un esglón, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a ocupar con pequeños lugares, con pequeños espacios que facilitan el encuentro, que facilitan la determinación de las leyes de las cosas. Y por ahí viene. Pero bueno, en algunos casos este proceso, esta sensación que también nos estudia la proxémica, se utiliza en los biólogos, dicen, sobre todo en botánica, que los árboles cuando son de la misma especie, tienen la misma luz, tienen la misma agua, por allá, en las copas, no se tocan entre sí, se dejan este espacio. Y a eso, qué bonito, se le llama timidez focal. Bonito, ¿no? Entonces decíamos que vamos a comenzar a determinar que las denotaciones funcionales van a decir para qué sirven las cosas y las connotaciones simbólicas por qué son como son. ¿Para qué sirve una silla? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué necesitamos? ¿Cuántas partes? ¿Tengo 3? ¿No? 8. Y un asiento, ¿no? Porque los seres humanos acostumbramos a sentarnos, ¿no? Unos más grandes que otros, más pesados que otros. ¿Y para qué sirve la parte de arriba? Respaldo. Comodidad, ¿no? Confort. Funciona mejor, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Qué más, arquitectas? ¿Qué más, diseñadoras, diseñadores? ¿Qué más necesitamos para diseñarlo aquí? A veces se pone para brazos. Ok, ¿no? A veces ponemos sillas. Con estos elementos tenemos ya para diseñar una silla. ¿Ya? ¿La armamos? Así es. ¿Cuál orden? ¿Quién define ese orden? ¿No? No, señora Pérez, no. Cuando usted me dice que quiere una ventanota en la cocina, no, lo que usted quiere es iluminación y ventilación, eso yo se lo resuelvo. Pero la ventanota no quiere decir iluminación, así no se usa. No, los sillones no van acá y no vemos, señora Pérez, así no va. Existen también otras maneras de sentarse, cómo nos sentamos en la silla de hace rato y cómo nos sentamos en esta silla. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentamos y cómo nos sentimos? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, decidir que cada objeto está determinando por denotaciones funcionales y por connotaciones simbólicas. Y esto nos va a desarrollar toda la arquitectura. ¿O no? ¿Para qué? Digo, denotaciones funcionales, connotaciones simbólicas. ¿Saben la historia? Vamos a acabar de cortar esto. La bonita, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Y así, el signo y la función pueden tejer
pueden convertirse, pueden tomar de la cultura un conjunto de elementos y ser de diferente manera. Las formas de las cosas. Ahora piensen en formas de casas, en formas de edificios, lo que dicen los edificios y por qué lo dicen de una manera o de otra. Y por qué algunos edificios hablan perfectamente el idioma de la arquitectura y por qué algunos otros edificios mejor debería quedarse callados. ¿Funciona? Si uno de los factores importantes para el desarrollo de la familia es la conversación o correlación que tiene la familia con la sociedad en estancia, fundamentalmente una de las actividades determinantes para que la vida sea, para que la vida vaya, pues es la alimentación del cuerpo humano. Entonces, yo siempre, por lo menos en esta parte del mundo, utilizamos una manera de comer. Los seres humanos, los humanos por acá en esta región, nos gusta, no comemos solos, comemos de dos en dos o en grupos, ¿no? Y en un momento determinado necesitamos que el tamaño del plato, ustedes saben cuánto mide un plato extendido, ¿quién sabe cuánto mide un plato? ¿Quién se ha tomado la molestia de diseñar un plato allá? Depende de cuánto vayas a comer. Normal. Uno normalito da unos 20-25 centímetros. Hasta 28, me parece. Sí, y por lo tanto hay un espacio allá para poderlo colocar con los cubiertos y con los elementos que generalmente utilizamos. Y bueno, a veces hay una distancia del cuerpo humano, una distancia de la silla, una distancia en el sentido que pues, habrá que buscar para que uno pueda comer tranquilamente, ¿no? No le esté dando en el momento de cortar, de pop-chup, no le esté pegando yo al señor que está junto a mí. Es decir, que exista una cierta comodidad, pero además del confort se determina antropométricamente la necesidad, hay una manera social de hacerlo. Y decía yo que la gente acá acostumbra a comer de 2 en 2, de 4 en 4, de 6 en 8, y poco al centro. Y evidentemente el funcionamiento de un comedor para 8 personas nos va marcando un tamaño determinado donde nos lleva al señor que alimenta, que desarrolla, que va que alimenta y se lleva los alimentos relacionados con la cocina, porque pues la cocina es una fábrica, es la fábrica de alimentos, ¿no? Y por lo tanto entonces estas funciones van dando significación y van dando una manera de cómo se organiza la función. Así podemos crear espacios para platicar, así podemos tener el espacio mínimo generador de un grupo primario de conversación y así vamos tejiendo las áreas sociales. También encontramos que hay funciones que son procesos, decía yo hace un momento, la cocina es una máquina de producir, ¿no? El alimento llega, se lava, una máquina, ¿no? Se habla de un triángulo fundamental, recibes el alimento, lo lavas, lo cortas y lo cocinas, ¿no? O de una manera más fácil. Los muebles y las actividades no se dan solas, por lo tanto es fundamental encontrar cómo se mueve la gente. Nos hablaba Carlos Mijares de los tránsitos y las demoras, cómo circulas, remarcas cómo das la vuelta, que ves para allá, cómo vas llevando a la gente y vas haciendo con un elemento que aquí se llama rampa, pero no me importa cómo se llama, me permite la posibilidad de hacerlo de esta forma, me permite la posibilidad de hacerlo de esta otra forma, y poco a poco la arquitectura el arquitecto se convierte en un director de escena y le dice, lo usarás así, de esta manera, sin letreros, sin mensajes, sin señalética, solamente por lo que la gente hace, por lo que la gente ve. Ya vemos por qué decía yo al principio que la arquitectura no se enseña, sino que se aprende cotidianamente. Y bueno, entonces hay ahí, a partir de esto, un conjunto de actividades que acompañan de manera complementaria a cada una de las creaciones de las cosas, ¿no?
tipos, diferentes usos, diferentes cuestiones de carácter normativa que son necesarios, útiles, recomendables para poder hacerse. Y cuando en algún momento el espacio no nos lo permite, entonces viene el reto, viene la oportunidad de utilizar de manera innovadora, de meter iniciativas creativas, de cambiar un poco la manera de hacer la misma función. Y ahí es donde los arquitectos y las arquitectas nos encantan todas estas cuestiones. Pero ya decíamos que además de que debe utilizarse y debe funcionar, necesariamente debemos de tomar en cuenta el sitio en el cual está, porque la arquitectura no está aislada en el universo, sino que está en un lugar. Por lo tanto, al estar en un lugar, tiene una relación fundamental, porque lo que buscamos en última instancia es el calor, el frío, es decir, el confort. ¿Recuerdan? Entre abajo de 21 grados centígrados tenemos frío, encima de los 27 tenemos calor. Entonces, por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales del edificio, del objeto, del espacio, es el confort. Y esa zona de confort es una de las cuestiones que nosotros vamos a buscar. Si lo hacemos adecuadamente, entonces estamos adecuadamente así. Sabemos que la gente lo hace por cuenta propia, sabemos que en este momento una buena cantidad de familias tiene la oportunidad de hacerlo por cuenta propia. No hace mucho tuvimos la oportunidad de asesorar a un equipo de trabajo entre las personas que revisaron la posibilidad de reconstruir, de recuperar las casas de Guerrero, de Acapulco, después del huracán Otis, y donde el gobierno mexicano decidió apoyar la autogestión de las casas y les dio el recurso. El recurso lo tomaba en una tarjeta la mamá, la señora Pérez. Lo guardaba y no soltaba para chelas, no soltaba para nada, y se administró adecuadamente la adquisición de los materiales. Por lo tanto, creemos y pensamos que se puede realizar. Y en breve vamos a trabajar en la frontera con un grupo mexicano, para lo cual pues, ya estamos haciendo los libros centrales de análisis empiecen a funcionar con las distintas comunidades. Así. Como tal, entonces, la comunidad no tendrá que ser entendida y tendrá que ser conocida por todos nosotros, y esa es una de las cuestiones que se plantean en el libro de la autogestión de una casa, es entender cuál es la dinámica a través de la cual la ciudad es y a través de la cual la ciudad se va conformando, y a través de esta conformación entendemos por qué nos tocó vivir en ese lugar y por qué las casas en el lugar donde yo vivo son como son, y por qué esta zona de la ciudad ha producido tales o cuales cuestiones. Entonces queremos nosotros que el ciudadano, la gente de la ciudad debe entender, debe saber, debe comprender a la ciudad para transformarla. Hoy acabo de leer en el periódico esta mañana, acá en Mérida, que la ciudad de Mérida está preocupada por la gentrificación. Con todo respeto, pero pensamos que ese fenómeno bien llevado, bien conocido, puede llegar a construir espacios de una manera muy importante. Sin embargo, yo creo que estamos muy lejos de ello, pero entender la dinámica de las ciudades, en este caso utilizamos nosotros el ejemplo de la Ciudad de México para comprender cuál ha sido el proceso a través del cual históricamente la ciudad va creciendo, cómo va creciendo. Igual acá ustedes también en Mérida tienen un fenómeno, un anillo periférico que ya no es tan periférico, ya está siendo rebasando, ya hay una serie de expresiones de extensiones un poco más allá. Bueno, haciendo un poco lo que va pasando en el caso de la Ciudad de México, se va dirigiendo la expansión física hacia diferentes áreas y centros satélites, y eso va consiguiendo con esta suerte de forma de telaraña cómo las ciudades van comportándose de diferente manera. ¿Cuál es la regla y cuál es la guía
el crecimiento y desarrollo de la ciudad, ni más ni menos que las leyes de la oferta y la demanda, así de fácil. El mercado inmobiliario y el valor del uso del suelo va a determinar a través del incremento de las plusvalías por qué las casas y las cosas son en ese pedazo de ciudad de esa manera. Y así el arquitecto y el usuario de la arquitectura tendría que entender esta dinámica, tendría que tener esta visión metropolitana para poder entender a la ciudad. Las y los arquitectos necesariamente tendremos que saber por qué en esta zona, en este pedazo de ciudad, las casas son como son, y después hacer que la gente en la comunidad la entienda, la comprenda, la haga suya, y si el impacto es positivo, esté orgulloso de ello. Y si el impacto no es positivo, entonces que la conozcan para transformarla. Porque transformar la ciudad es la manera de crear un nuevo orden urbano. Y a eso tenemos que buscar. El siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, ya como manual, ya como tal, el librito este rojo nos habla de, así como al principio nos decía, írmitas, jurídicas y venustas, bueno, pues acá nosotros decimos emplazamientos, circulaciones, volumen, programa, estructura y material son los elementos y los principios morfológicos que definen los procesos para entender a la arquitectura y que definen los procesos para diseñar. Resolver punto por punto 6 principios morfológicos. Ya eso empezamos. Vamos. Explicar a qué se refiere cada uno de ellos, explicar cómo se integran, es motivo de un taller de una semana, a sentarnos a ver cómo lo hacemos, y me van a disculpar que no se lo voy a explicar, capítulo 4. Está. Sí, por favor. Bueno, evidentemente entonces el trabajo para, si de todos modos la casa se va a hacer por cuenta propia, si ustedes van a tenerlo que hacer de esa manera, entonces hay que buscar a una arquitecta, a un arquitecto que tenga un nuevo ideal, que tenga un nuevo paradigma, y hay que hacerlo de otra manera y acompañar, ahora sí, como manual. No, mira, aquí pues mejor meter esta varilla, y aquí pues mejor la forma de las instalaciones se hace así, los tubos son así, y las pendientes así, y los aplanados, y los muros, y compra este material, no compres de más, y mejor compra tanto. Si vas a hacer un cuartito de 3 metros, bueno, si no se material puedes comprar, son tanto de cemento, tanto de arena, tanto de acompañar la parte técnica para que la gente pueda irlo haciendo por cuenta propia, de manera positiva. La proposición sea finalmente un proceso adecuado, un proceso virtuoso, un proceso interesante, un proceso útil y un proceso exitoso para la familia, para la gente. A través, poco a poco, a través de pequeñas intervenciones a bajos costos, pero que provoquen grandes impactos. Si lo hacemos de esa manera y lo replicamos en diferentes puntos, entonces todos avanzamos, entonces la comunidad crece y la comunidad logra en un momento determinado uno de los objetivos fundamentales de la señora Pérez cuando piensa cómo hacer su casa, una casa. Y esta señora Pérez entonces finalmente nos va a ayudar a entender que siempre, citando al maestro de Corbusier, todo lo que está allá afuera y la comunidad y la ciudad y los demás están en la parte donde yo vivo, desde donde yo lo vivo, de una manera confortable, protegida, que es el objetivo de la arquitectura, hacer que la señora Pérez viva feliz. Muchas gracias. ¿Ya?